Entonces se pensaba, el término de microbioma valió un premio Nobel y normalmente se pensaba que los microbios era algo malo, pues eso es de la década anterior, cuando te decían, aléjate de los microbios, mata a los microbios. Hoy por hoy se sabe que los microbios son parte de nosotros. Es más, estuvieron antes que nosotros, forman parte de cada una de nuestras células. Entonces, realmente cuando nosotros comemos deberíamos pensar primero en alimentar a los microbios, al microbioma, antes que a nuestras células, porque de ellos depende nuestra energía, nuestra asimilación, de ellos depende nuestra vida. Entonces, cuando alguien te dice los microbios son malos, pues está muy atrasado de noticias. Obviamente que hay microbios malos, obviamente microbiomas que obviamente son incorrectos, no los vamos a negar, que existen obviamente, pero pues hay 10.000 tipos dentro de nosotros, así que es es más, es un universo interno. O sea, a veces los autores no saben si nosotros somos los dueños o ellos son los dueños de nosotros. Porque si te pican los mosquitos tiene que ver con el microbioma. La atracción a otra pareja, a una mujer, tiene que ver con los microbiomas. Imagínate todos los estudios que se dan, ¿no? O sea, realmente es un tema pues realmente fascinante, ¿no? Entonces, ¿qué es el microbioma humano? Vamos a estudiarlo. Las poblaciones grandes son poblaciones grandes y diversas de bacterias, virus, hongos que ocupan la superficie del cuerpo humano. Hay casi 30 trillones de células, imagínate ese número, ¿no? En cada humano. Es decir, que equivale a una bacteria por célula, aunque hay estudios que indican, sobre todo los últimos, que hay 10 veces más eh, bacterias que células, o sea, somos 10 veces más. Esos son los últimos estudios en la Universidad de Los Ángeles, California, que ha puesto David Heber. El doctor Nathaniel también pues lo confirmó en el entrenamiento mundial que tuvo. Entonces, si una célula le pones una encima de otra, sería del tamaño del monte Everest. Ahora imagínate si somos 10 veces más microbiomas. Y esos microbiomas pues son bacterias, son virus, son hongos que están dentro de nuestro cuerpo. Entonces, imagínate eso, ¿no? Eh, Realmente cuando nosotros ya nacimos, fuimos expuestos a los microbios. O sea, desde quizás la parte pura era pues donde nos tenía nuestra madre pues recubiertos, pero el rato que ya salimos, ya empezamos a tener microbiomas. De hecho, por eso siempre la humanidad pues los bebés pues no nacieron por cesárea, fueron realmente agarrando todo el microbioma de la mamá. Con eso tú tienes tu inmunidad, haces que puedes absorber la lactosa. De hecho, hay muchos estudios que dicen que los que nacieron de cesárea, que al final solo tienen bacterias cutáneas, pues están más propensos a la obesidad, a la diabetes, a los problemas digestivos, ya desde que nacen, ¿no? Entonces, pero siempre el profesional médico pues va a querer hacer una cesárea, ¿no? Yo quise que mi hija nazca natural y estuve hasta el último intentándolo, pero pues el miedo que ella me decía es, bueno, puede ser que haya sufrimiento fetal. Entonces yo pues no quería que mi hija sufra y al final pues, o sea, al final tuve que tomar esa opción, pero tristemente yo sabía que lo ideal era que nazca de forma natural, como siempre fue. Pero ya te digo, actualmente pues tratan o siempre van a intentar que nosotros pues se dé a través de una cesárea y no están pensando en el microbioma humano, no están pensando en todos los estudios mundiales que existen, más bien están pensando quizás en, no sé, no quiero decir que sea algún tema financiero, pero pues al final muchas veces es más rentable quizás, ¿no? Sobre todo si es particular, si es privado, si es del gobierno, pues ahí sí, ¿no? Espérese y que salga, o sea, esa es la ventaja, ¿no? O sea, tal vez todo tiene ventaja y todo tiene desventaja, pero bueno. Entonces, cuando tú naces, te llenas de ese microbioma de las heces fecales, te llenas de los microbiomas del útero, de todo lado, y pues tú ya sales con un microbioma alto. Entonces, miren cómo funciona, o sea, todo
es lo que tiene que ser. Entonces, el problema es cuando nosotros pues violamos esas normas, ¿no? También tiene que ver mucho los factores ambientales. Por ejemplo, el que tiene un microbioma más débil son los países desarrollados. Hay tanta purificación, tanta limpieza que sí es verdad, quitan los microbiomas, los microbios malos quizás, pero también matan a los buenos. Y al matar a los buenos hace un organismo débil, un sistema inmunológico débil. Eh, por eso tú ves que viene un extranjero a nuestros países y solo pasa enfermo, o no puede comer la mayoría de cosas porque el organismo de él es débil. Y de hecho nuestro organismo también lo es, porque los estudios muestran que esa gente que todavía vive en lugares recónditos, en la naturaleza, no sé, en África, esos lugares donde todavía tienen el microbioma alto, donde pues toman agua del río, donde conviven con la naturaleza, es el microbioma más fuerte que existe. Eh, entonces, cuando tienen esa opción de microbiomas tan fuertes, el sistema inmunológico es poderoso. De ahí hay una enfermedad que normalmente no puedes tratarla con antibióticos. De hecho, cuando tratan con antibióticos, más destruye tu organismo y tiende a morir el paciente. La única forma de tratar es con el microbioma, con ese microbioma de esas personas que pues al final tienen el microbioma alto. No está aprobado por la FDA todavía. Obviamente puede traer muchas cosas buenas también, pero también cosas malas. No estoy diciendo que agarren por ahí un negrito y se pongan a poner su microbioma, pero es real, es una forma de tratar real para elevar tu microbioma. O sea, hay muchos tratamientos que todavía se están dando, pero pueden anotar ahí, lo ambiental definitivamente influye. Eh, También tiene que ver mucho la dieta. Normalmente cuando tú eliges comidas o alimentos altos en carbohidratos refinados, el carbohidrato refinado alimenta bacteroidetes, bueno, a una serie de bacterias, ahí les puedo dar un nombre, y esas bacterias gordas, si están gordas, tú estás gorda. Si alimentas las bacterias, segregan muchos podríamos llamar muchos ácidos, ¿no? Dañinos para el cuerpo que empequeñecen el cerebro, pueden empequeñecerte el 3% del cerebro en 5 años. De hecho, si se les inyecta ese ácido que segregan, eso que segregan las bacterias negativas, las bebés de las ratas nacen con autismo. Entonces, es una afectación real y se alimenta de la comida refinada, del arroz, del pan, del fideo, del azúcar. Entonces, ¿qué de malo tiene comer eso? Bueno, no hablamos solo de tu peso, hablamos de que tu cerebro se empequeñece, hablamos de que no solo tienes que ser célico, o sea, célico significa el que no absorbe la glucosa, perdón, el gluten, ¿no? Entonces, el gluten no puede ser procesado y causa problemas digestivos, pero la nutrición es estadística. Los célicos se les descubrió en la crisis europea, donde no había dinero y tuvieron que dejar los carbohidratos. Los carbohidratos antes era lo más caro, los dulces las tenía la abuelita escondida. Entonces, al dejar los carbohidratos, empezaron a ver que los célicos mejoraron. Y otra vez que ya se recuperó la economía y volvieron a comer lo mismo, otra vez se pegaron los célicos. Entonces, desde ahí descubrieron pues, que el célico pues, no podía tolerar el gluten. Entonces, tú ahora ves free gluten, o sea, ves sin gluten, pero todos somos célicos, pueden anotar cerebralmente. O sea, a todos nos causa daño el cerebro. Hay un libro, Cerebro de Pan, que es escrito por uno de los mejores neurólogos de Estados Unidos, donde dice que el Alzheimer viene por el gluten, que el gluten, la gente que tiene Alzheimer tiene en sus neuronas gluten. Entonces es increíble, ¿no? Cómo la gente pues al final puede invertir en muchas cosas. Quizás ahora está poniéndole un poquito más de atención a la nutrición. No sé, había un viernes donde toda la gente pasaba en su casa y ahí sí estaba todo el mundo conectado, pero ahorita no, pues hay que salir. Y no digo que está mal eso, pero pues también tienes que saber acerca de ti, ¿no? Tienes que saber acerca del gluten, porque no sé, o sea, quizás es la peor de todas, porque si te da cáncer, pues mueres con tus seres queridos, con la diabetes, pues puedes alargar tu vida, pero pues con el Alzheimer no sabes quién eres, o sea, ¿quién es alguien que tiene Alzheimer? No es, ay, me olvidé las llaves, estoy con Alzheimer, no, el que tiene Alzheimer es el que no sabe para qué sirven las llaves. Entonces, es terrible, ¿no? Es un daño
que no se puede tratar, que tiene que ver con el consumo de gluten, con el exceso de carbohidratos y la falta de actividad física. Se han invertido billones y no hay tratamiento todavía. Entonces, pero si hay prevención, tú podrías prevenir. Tú podrías prevenir. Entonces, esa es la clave y algo que destroza, por eso les decía hace un rato que hay muchos tratamientos que lo único que hacen, no hay cura, a no ser que el microbioma de una persona que tenga pues esa microbioma fuerte, ¿no? Con un ambiente, con un medio ambiente pues que le haya generado un microbioma poderoso, ¿no? Porque lo que normalmente hace un médico, imagínate, se te da una infección intestinal, ¿qué es lo primero que va a hacer? O sea, significa que hay microbiomas que están más negativos que positivos. Entonces, tú comiste algo, pues al final que se puede quedar en las uñas, que el que va al restaurante no se limpió bien o le quedó en las uñas y tú luego comes y con que haya una micro algo, tú te lo comes y infección intestinal. Entonces, ¿qué es lo primero que te mandan? Dosis altas de antibióticos. Y el antibiótico es antibióticos, antivita. Mata lo bueno y lo malo, destroza tu flora bacteriana. O sea, el que vive con antibióticos dejó un bebé sin flora bacteriana. O sea, si un bebé lo hace es... Yo sé que le mandan ahora para regenerar la flora bacteriana, pero no va a ser lo mismo, obviamente. No, una dosis, la flora bacteriana son como 10.000 tipos de bacterias que se van acumulando desde nuestro nacimiento, con el medio ambiente, con nuestra dieta. Entonces, lo único que es seguro es que el antibiótico la destruye. Entonces, ¿quién aquí ha usado antibióticos? Levanta la manito. Entonces, imagínate, todos, ¿no? Y eso es lo más común, lo que siempre te van a mandar, pero es lo más destructivo, ¿no? Entonces, los tipos específicos de microbios que componen el microbioma difiere grandemente entre individuos. Es decir, cada uno tiene un microbioma, tú tienes uno, yo tengo otro. De hecho, hay estudios que dicen que es como para medir realmente como una huella digital. Cada uno tiene un nivel de microbioma específico. Por eso no puedes tomarte una pastillita y decir ya recupera el microbioma. O sea, no es así, no funciona así. Lo que sí te digo es que tú tienes que alimentar el microbioma bueno, tienes que empezar a consumir altas dosis de fibra, altas dosis de vitaminas, para que los microbiomas buenos se fortalezcan y empieces pues a multiplicar. O sea, si yo tengo un medio ambiente correcto, una dieta correcta, y no consumo antibióticos en lo posible, ni me automedico, que es una de las mayores causas de muerte a nivel mundial, lo que va a suceder es que mi microbioma esté fuerte. ¿Y qué significa un microbioma fuerte, Andrés? Bueno, puede ser que la herbolaria china se multiplique. O sea, la herbolaria china funciona de acuerdo a tu microbioma. Si tu microbioma es fuerte, la herbolaria china funciona. Si no, no sirve de nada. Entonces, cuando nosotros hablamos los tés verdes, los tés negros, ¿podría funcionar? Claro, podría ser 10 veces, 50 veces más vitamina C, pero depende de tu microbioma. El microbioma hace que se absorba 30 veces la vitamina C. El microbioma hace que se absorba mucho más las vitaminas. Entonces, yo sé que muchos de ustedes están por la receta, pero bueno, es bueno que al final vayas aprendiendo, ¿no? Y sobre todo sepas cómo tratar. Entonces, créeme, tú puedes tratar un problema de infección intestinal, obviamente dependiendo de la gravedad, todo siempre tiene que ser consultado con un médico. Un médico quiere decir que a veces hay que matar y destruir y ahí son expertos pues con los antibióticos y todo lo demás, pero en lo posible, pues obviamente tú podrías subir tu flora bacteriana con fibra, con vitaminas, proteínas y vas a poder pues ayudar con unas limpiezas desintoxicantes como para que la flora bacteriana pues se equilibre, evitando al máximo el consumo de antibióticos y sobre todo como cada uno tiene su microbioma, pues tratar de que el tuyo esté fuerte, ¿no? Dentro del cuerpo, los diferentes tipos de microbios ocupan lugares específicos y apoyan en las funciones de los órganos. O sea, cada célula tiene un microbioma. La mitosis y todo tiene que ver con los microbiomas. O sea, imagínate el nivel de lo que les estoy diciendo. O sea, tú te sorprendes al saber que cada célula tiene su microbio. O sea, nosotros aprendimos a convivir con ellos. Ellos son parte de nosotros.
No crean, dices, quiero deshacerme de ellos. Si te deshaces de ellos, te deshaces de ti. Pero como te digo, hay microbiomas buenos, hay microbiomas pues malos, ¿no? Tú tienes que desnutrir a los malos y nutrir a los buenos. ¿Cómo nutres a los buenos? Altas cantidades de fibra, altas cantidades de vitaminas, altas cantidades de proteína, un medio ambiente correcto. El estrés, cuando tú haces ejercicio, fortaleces a los microbiomas buenos. De hecho, hay estudios donde se les inyecta el microbioma de un gordito, una rata flaca, y pobre rata se vuelve gordita. Pero si tú le inyectas de alguien que tiene el microbioma alto y está en forma, le inyectas a la ratita gorda, se vuelve delgada, sin haber cambiado sus dietas. Léanlo, esos son estudios científicos de la Universidad de Los Ángeles, California. O sea, tú solo comes por comer. O sea, Virgen Santa, tienes que aprender a dar el respeto que se merece la nutrición. Y obviamente eso es lo que yo aprendí, porque si yo tengo una buena nutrición, pues puedo mejorar 10 veces mi energía, puedo aumentar 10 veces mi productividad, va a cambiar mi apariencia, mi cerebro pues no se va a empequeñecer y sobre todo, imagínate, si ya de por sí tienes problemas, ahora imagínate con un cerebro más chiquito, pues no. Si ahora no te acuerdas que estás casado, así es donde la vecina. Entonces, eh, las bacterias que viven en los intestinos, por ejemplo, ayudan a la digestión. Entonces, mucha gente cree que la flora bacteriana es solo para los intestinos. Error. Aunque si nos basáramos solo en los intestinos, el 80% del sistema inmunológico está en los intestinos. Entonces, de la garganta al ano somos 12 metros de altura. Eso rojo está lleno de bacterias. Y esas bacterias elevan nuestro sistema inmunológico. Obviamente que también de acuerdo a la dieta puede estar tapado completamente tu sistema inmunológico. Entonces, ¿no les parece lógico? Yo siempre decía, ¿por qué son 12 metros enrollados? O sea, porque si fuera para ir al baño, come y sale. ¿Para qué tantos 12 metros? Bueno, tiene su razón de ser. Ahí está tu sistema inmunológico. El intestino es el segundo corazón, el segundo cerebro, el segundo hígado. Entonces, muchas enfermedades son relacionadas con esto, muchas. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, enfermedades del intestino inflamatorio. De hecho, van a ver que la mayoría de microbiomas malos o bacterias malas inflaman el organismo. Y la inflamación es lo que se le conoce como te oxidas, ¿no? Entonces, una le toca a la otra y se hace una oxidación y eso se vuelve rojo. Entonces eso es un proceso inflamatorio donde murieron muchas células. Mueren células increíblemente. Síndrome del intestino irritable. Ese es digo, puede llegar a un nivel tan avanzado el síndrome del intestino irritable que la única fórmula es microbioma, de hecho no está probada, o sea, porque no se sabe de dónde puede ser la fuente, qué enfermedades puede tener el que te está dando su microbioma, pero ese síndrome llega a ser tan letal. La obesidad también es otro síndrome terrible, ¿no? Y la diabetes tipo 2. Y bueno, no solo es esa, les estoy mencionando algunas. La diabetes tiene que ver con los microbiomas, por supuesto. La diabetes tiene que ver con la falta de metabolización de azúcares y carbohidratos. Entonces tú estás comiendo un carbohidrato, una glucosa que no se transforma en energía. Algo pasó con la digestión, algo no hiciste. Entonces, los estudios muestran, vamos a ver un poquito de estudios, ¿no? Entonces, ¿quién está listo para ver estudios? Espero que sí, ¿no? Vamos a ver, los estudios muestran que los ratones con predisposición a desarrollar cáncer, vamos a hablar cómo también puede afectar al cáncer, porque digo, muchas enfermedades vienen del microbioma, vamos a hablar del cáncer. Por ejemplo, podemos hablar de infectados con Helicobacter, con Helicobacter hepáticos. H. hepáticos es la palabra correcta. Es H. hepáticos microbioma. Entonces, cuando los ratones fueron infectados, tenían mayor carga de tumores en las mamas, ¿no? Y estaban más inflamados comparado con ratones no infectados. Es decir, que si tú tienes muchas bacterias, Helicobacter, ¿se han escuchado? Pero Helicobacter no pylori, sino hepaticus, es otro tipo, Helicobacter pylori es otra, o sea, te digo, hay 10.000, ¿no? Solo porque hay una mayor cantidad vas a tener más inflamación y tumor de glándulas mamarias. O sea, esa investigación se hizo a través de ratitas y obviamente así se determina la nutrición, ¿no? Se determina si ellas tienden un organismo como el nuestro. Entonces,
No creerán que hacen investigaciones con humanos, ¿no? Pues lo hacen con ratas que tienen pues proporciones o ciertas características proporcionales a las muestras, ¿no? Entonces, ¿qué sugieren estos estudios? Que la bacteria H. hepaticus contribuye a la progresión de cáncer ya que promueve la inflamación. Entonces, mira, el cáncer está relacionado con un microbioma. Cáncer a la piel. Miren que les estoy dando estudios, ¿no? Cáncer a la piel, los ratones tratados con antibióticos. Entonces, vamos a ver. Si a un ratón le empiezan a tratar con antibióticos, que ya te dije cuál era el objetivo del antibiótico, el objetivo es matar su microbioma. O sea que si tú te estás automedicando y te estás tomando todas las cosas que te toman, estás destrozando tu microbioma. Eso está bien que lo hagan en un estudio científico para las ratitas, pero no para ti. Entonces, si matan el microbioma, ¿qué pasa? Tienes un riesgo aumentado de melanoma. ¿Y qué quiere decir eso? Que tienes menos tiempo de supervivencia. Es decir, o sea, la supervivencia es más achicada y eso fue gracias a que el microbioma juega un rol protectivo contra el desarrollo del cáncer. O sea que, como yo les decía, el microbioma está en tu piel. Por eso, de acuerdo a los microbiomas, atraes a los ratoncitos. El microbioma, de hecho, cuando tú estás con una pareja, recuerda tus microbiomas más que a ti. O sea, que tú dices, se acuerda de mí, no, se acuerda de tus microbios. Yo sé que suena extraño, pero es verdad. O sea, al final, sí, y todos saben un beso cuántos microbios se comparte. Cuando tú coges una habitación que no es la tuya, cuántos microbios se comparte. Por eso cuando tú dices, ay, estoy desinfectándome, no entran microbios, ¿en qué mundo vives? Los microbios son omnipresentes, están en todos lados. El perrito lamió algo y ese lamió, luego viene y te lamió a ti y dejó todo infectado. A lo que tienes que tenerle miedo es a un microbioma malo, a un sistema inmunológico malo. A eso tienes que tenerle miedo. En eso deberían invertir los gobiernos. Entonces, y en eso deberías invertir tú, en que tu microbioma esté alto, tu sistema inmunológico está alto. Por eso el término asintomático tal vez tenga que venir con un microbioma alto. Entonces, esa sería la clave. ¿Saben que algo que a mí, bueno, también el punto 2, antes de ir a eso, las colas, o sea, los flagelos de algunas bacterias también promueven la inflamación crónica, lo cual lleva al daño de tejidos y como resultados al cáncer de piel. Entonces, los flagelos también obviamente son unas bacterias que también te van a causar inflamación. Eso es lo que normalmente sucede. Es inflamación, empequeñece el cerebro, es inflamación pues, que es causante del autismo, es inflamación, daña los órganos, como los microbiomas están relacionados con todos los órganos. Entonces es terrible, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es este último estudio. Pónganle mucha atención porque o sea, es sorprendente. Miren, aproximadamente de todos los 15, aproximadamente el 15% de todos los cánceres humanos, 15% pueden ser atribuidos a virus. A virus, entonces pueden anotar virus, que están famosos, ¿verdad? Pero miren, este virus es el que yo más he escuchado. ¿Lo han escuchado? El virus del papiloma humano, ¿sí o no? VPH o HPV. Entonces, es un virus muy popular, ¿no? Es responsable de casi todos los cánceres anales y cervicales. Miren, esos también son responsables de cáncer en la boca y en el cuello. Eso es lo más común, ¿no? Que tú escuches. Ahora, quiero que ustedes vean esto. Es interesante que en individuos saludables que no tienen papiloma humano, los virus del papiloma son componente común de los microbiomas de la piel y la mucosa. ¿Lo entiende? Es decir, en personas saludables, los virus del papiloma están en ellos, en la piel y en la mucosa. O sea, otra vez puedes decir, o sea, no es tanto el virus, sino el desequilibrio, no es tanto Helicobacter pylori, que todos lo tenemos, el problema es que esté desequilibrado. Entonces, eso es 100% nutricional, 100% ambiental, 100% actividad física. La medicación lo va a destruir, los antibióticos la van a acabar. Entonces, no sé qué quieras tú en tu vida,
pero quizás esa sea la mejor opción, ¿no? Entonces la alimentación es del microbioma, obviamente del microbioma bueno, es la clave del bienestar. Entonces, los carbohidratos refinados, les vuelvo a poner énfasis, son los que alimentan las bacterias inflamatorias que pueden llevar a un cáncer, una diabetes, a una inflamación cerebral, a un Alzheimer y todo lo demás, ¿no? Eh, Ahora también la grasa mala, el que viene del omega 6, del maíz y del trigo, la comida procesada. No te olvides que aunque la carne o el pollo son altas en proteína y no tienen carbohidratos, pero también tienen una flora bacteriana muy negativa. Hay más bacterias en la carne muerta que en las heces fecales, porque cuando el animalito muere, todas las bacterias que estaban en el colon empiezan a regarse por el organismo. La carne más rica es la carne más llena de bacterias malas, de más ácidos. Por eso en Loja es muy común que le digan la asesina, ¿no? La que asesina. Y dejan la carne al aire por una semana, creo, no sé cuántos días, imagínate. Es muy rica, pero terrible que te la comas. De hecho, hay una bacteria putrefacta como Escherichia coli, es la palabra correcta, que obviamente pues hay muchos estudios, hay en países desarrollados, le ponen en la carne para ver si tiene o no tiene la carne eso, pero pues tú no, tú te la comes, ¿no? Y ni sabes qué tiene. Entonces, lo que siempre vamos a recomendar es trata de tener fibra. En la mañana levantarte, piensa en la fibra, en proteínas, en vitaminas, en minerales, en alimentar el microbioma, en que tu microbioma sea poderoso, porque te va a salvar contra virus, bacterias, hongos. No hay otra fórmula. Entonces trata de tener una alimentación alta con 114 nutrimentos, que sea asimilable, porque si tu microbioma está mala, no importa lo que te estés tomando, no te va a servir. Entonces tú tienes que estar limpiando, tienes que estar fortaleciendo tu flora bacteriana, todo, sobre todo que en tus intestinos, pues obviamente están la parte de las defensas. Esa podría ser la clave. Lo que hemos intentado de mencionar en este día es el estudio de la flora bacteriana. Es un tema muy amplio, realmente, si nos ponemos a estudiar todo qué comer. Por ejemplo, yo puedo comer algo, no digo marcas, empieza con K y termina en FC, otras cosas, y tú no sabes el daño que te estás causando, porque durante 5 horas empieza un proceso inflamatorio en tu cuerpo. Tú no te das cuenta, pero tu cuerpo está sufriendo por 5 horas. Entonces, si tú ya pecaste, pues tienes que o adicionar fibra o adicionar una alta cantidad de vitamina C para que se corte el proceso inflamatorio. Entonces, no es que, bueno, o sea, yo sé que todos vamos a pecar en algún momento, pero tú tienes que tener tips alimenticios para evitar al máximo que tu organismo sufra, porque hay alimentos que estresan, que te hacen sufrir. Y en los tutoriales, pues vamos a tratar de ver todos esos. Tú conéctate, trata de seguirnos, de estar muy pendiente de nosotros para que tengas pues más información. Y si te gustó esta información, pues obviamente será bueno que la compartas y sobre todo pues que invites a otro ser querido a esta parte de comidas y de entrenamiento alimenticio.